Bien, mis amados, ahora nos juntamos también, unimos nuestros corazones con nuestros hermanos que se unen con nosotros a través de las redes, los cuales bendecimos y por los cuales oramos y pedimos al Señor que el refrigerio del cielo esté cayendo sobre la vida de cada uno de ustedes, lo presente y los que están lejos también. Así que sean todos fortalecidos en esta preciosa noche que el Señor le ha placido por su amor y misericordia reunirnos. Como le decía hace poquito, pues es un alto honor, un privilegio que Dios nos da de... Piense esto que le voy a decir. ¿Con cuánta gente usted se ha encontrado hoy? Y si usted piensa la multitud de gente que se está moviendo ahora mismo, en cuántas situaciones la gente está, en cuántas cosas la gente se envuelve. Pero este pequeño rebaño, usted diga: yo estoy en el lugar correcto. ¿Qué exclusividad tan grande tiene Dios con nosotros? A Dios le plació escogernos y reunirnos y tenernos aquí. Así que dele gracias a Dios por un momento, por su bondad, su amor y su misericordia, que son nuevas cada día. Y a veces las cosas sencillas no las entendemos y no le damos gracias a Dios, porque al no entenderla se nos pasan desapercibidas. Pero Dios es un Dios que se manifiesta en las cosas más sencillas que podamos imaginarnos. A veces las cosas muy sublimes, muy alta, Dios está más alto que todo eso y ni lo mira. Pero con el quebrantado de corazón, con el humilde, con el sencillo, con el que dice: Señor, prefiero estar en tu casa que estar en otros lugares, a eso Dios lo mira cerquita. Cerquita. Qué gozo es saber que estamos cerquita. Diga conmigo: cerquita del corazón de Dios. Cerquita del corazón de Dios. Aleluya. Así que bendecimos el precioso nombre del Señor. Como le decía, pues estamos tan agradecidos con Dios, que Dios, entre tanta multitud, Dios nos haya elegido a nosotros y nos haya escogido para hacernos parte de su pueblo, para entrarnos en su reino, para manifestar a través de nosotros su gloria, para que el mundo pueda ver un Dios real a través de nuestras vidas. ¡Qué bendición! Es uno de los propósitos por el cual, aparte de la salvación, que Dios nos ha escogido para hacerle ver a un mundo, para mostrarle al mundo de su gran amor, de su gran poder y de lo que Él ha sido capaz y sigue siendo capaz de hacer. Porque lo que Dios hizo conmigo y ha hecho con usted, también lo hace y lo puede hacer con aquel que puede sentirse lejos de Dios. Entonces tenemos que estar cada día más agradecidos del Señor. Esta noche quiero hablarle un poquito de la gracia de Dios. Diga conmigo: la gracia de Dios. Si preguntamos ¿qué es la gracia? Vaya a Efesios capítulo 2 y vamos a leer las Sagradas Escrituras para que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Entender, diga conmigo: entender. Mire, que no nos pase como la gente que comieron el pan con el Señor, vieron el milagro y dijo el Señor, y no entendieron las señales. La clave está en entender. Entender lo que decimos que sabemos o lo que creemos que sabemos. Ahí radica, ahí está la clave. Porque cuando hayamos entendido algo, entonces nos moveremos a través de lo que hayamos entendido. Cuando hayamos entendido lo que es la gracia de Dios, son muchas las cosas que se van a derribar en nuestras vidas. En primer lugar, cuando entendemos la gracia de Dios y nos damos cuenta de que
No somos mejores que nadie. Pero a Dios le plació desbordar su gracia sobre mí. Estábamos todos, diga conmigo, en el mismo paquete. Pero de ese paquete Dios me escogió y me atrajo a Él para hacerme descansar y para mostrar su gloria a través de mí. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Vaya observando lo que es la gracia de Dios. Hay un espíritu afuera que está animando a que los desobedientes desobedezcan más. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Usted sabe lo que me mostró el Espíritu Santo? Cuando yo andaba perdido, Dios puso un letrero en mí. Y aún sin que yo lo supiera, los maleantes me cuidaban. Los maleantes, igual que yo, que andaban borrachos como yo, me cuidaban para que yo estuviera aquí enterito hoy con mis piernas, mis brazos. Era la bondad y la misericordia de Dios que cuando yo estaba muerto, en mis delitos, cuando nadie daba nada por mí, Dios me tenía un letrero que decía: a ese no me lo toque, porque esa es una exclusividad mía. Eso es lo que es gracia. Eso es lo que es la bondad. Eso es lo que es la misericordia de Dios. O sea, cuando nos preguntan qué es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido a alguien que no merece nada, a alguien que no merecía nada. Pero a Dios le plació en su bondad y en su amor desbordar su misericordia hacia mí. Y estoy usando la primera persona, yo, pero use la primera persona con usted y diga yo. Diga yo. Dios desbordó su amor, Dios desbordó su misericordia en mí. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y en pecado, cuando nadie me amaba, cuando nadie me quería, cuando era la escoria del mundo,
el Señor me amó de tal manera, que me cuidó de tal manera para que nadie me tocara. Eso es amor inmerecido, porque no lo merecíamos, pero a Dios le plació. Qué maravilloso es el amor de Dios, que cuando no lo sabíamos, ya no había amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que existiéramos, ya nos había amado. Éramos su especial tesoro. ¿Sabe para qué nos dejó en el mundo que pasáramos ciertas calamidades y experimentáramos el pecado y anduviéramos en ese mundo? Para que hoy tuviéramos misericordia de lo que están como anduvimos nosotros también. Eso es lo que es bondad, eso es lo que es misericordia. Y a lo que Dios nos llama a nosotros, que nos recordemos de dónde Dios nos sacó, para que nadie se gloríe. No fue por ningún acto de bondad que yo haya hecho, no fue por nada que yo hiciera, fue la gracia y la bondad de Dios que se desbordó en mí. Y cuando yo entiendo eso, o cuando yo haya entendido eso, miraré a lo demás con otro ojo. Lo miraré con los mismos ojos que Dios me vio. Por eso me gustó el cantito que decía: dame tus ojos para ver. Porque si yo veo con los ojos de Dios, voy a ver a mi hermano completamente distinto. No lo voy a ver como los ojos humanos ven, porque los ojos humanos ven todos los defectos, todos los problemas, porque ve al actual. Pero aquel que me vio desde antes de haber nacido, me ve con otros ojos. Eso es bondad y eso es gracia. Por eso es que necesitamos, diga conmigo, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Es lo que el mundo necesita, la gracia de Dios. Tú estás en una situación, estás en un problema grave. ¿Qué tú necesitas para salir ileso del problema? Diga, la gracia de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo. Estuvo condenado a un sufrimiento y él dice que le rogó a Dios: quítame este problema, no lo aguanto más. Y la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que cuando tú estés experimentando momentos difíciles en tu vida, si has entendido lo que es la gracia de Dios en ti, será más que suficiente para tú salir ileso, ilesa de cualquier situación y poder al final de todo levantar los brazos en victoria y decir: Señor, gracias, porque ahora sé de qué estoy hecho. Ahora sé que ya no hay una naturaleza que se corrompe, que se descompone, que por nada está hecha triza, sino que hay una nueva creación hecha en mí que sí tiene resistencia, que sí es verdadera. Esa nueva creación que Dios hizo en nosotros por su gracia y por su amor. Aleluya. ¿Están entendiendo, mis amados? Porque si no entendemos, vamos a seguir batallando, luchando, y siempre va a haber un espíritu de condenación, un espíritu de problema y de cuantas cosas que no nos va a dejar avanzar en lo que Dios quiere que avancemos, y nunca llegaremos a donde Dios nos quiere llevar. Cuando entendamos lo que es la gracia de Dios en nosotros, vamos entonces a dejar que Dios sea quien trabaje en nosotros. Cuando nosotros entendemos que ninguno merecíamos lo que recibimos, ninguno lo merecíamos, fue la gracia de Dios sencillamente la que nos alcanzó. Recibimos la gracia, recibimos la salvación por la bondad de Dios. Donde Dios mostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la bondad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, me amó Dios a mí, que se entregó.
Esta bondad de Dios la tenemos que amar, la tenemos que apreciar. Miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Ahí ya Dios mostró su amor, su misericordia y su bondad cuando llevó a su Hijo y lo clavó en la cruz. Ya Dios tuvo misericordia. Ahora, ¿por qué oramos? Para que Dios siga prolongando su misericordia. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana su misericordia. Pero ya Dios demostró su bondad, su amor y su misericordia. Ahora, esta bondad no debemos recibirla en vano. Si Dios nos salvó, nos rescató, nos sacó del mundo que vivíamos sin sentido, lo hizo por un propósito. Dice el versículo 12 de ese capítulo 2 de Tito: esa bondad de Dios nos enseña. Y aquí entra una parte muy esencial de la gracia de Dios. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. O sea que la bondad de Dios, el amor, la misericordia de Dios no nos fue dada simplemente para dejarla ahí, sino para que en nosotros se manifieste. ¿Con qué? Dice aquí la palabra: con nuestros actos y con nuestras acciones. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñado en hacer el bien. Estas tienen que ser las cualidades de alguien que haya recibido la gracia de Dios, la bondad y la misericordia de Dios. Lo que significa que no podemos haber recibido la gracia en vano, sino darle el cumplimiento que requiere y que nos invita la palabra del Señor, que debemos de hacer lo que hemos sido redimidos. Dice el capítulo 3 de ahí de la carta de Tito, una exhortación poderosa que le da a los creyentes, y le dice: recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. O sea que aunque usted vea lo que vea, oiga lo que oiga, siempre tenemos que tener una buena actitud de hacer el bien. Que lo que nosotros hagamos tiene que marcar la diferencia como hombres y mujeres que han sido alcanzados por la bondad de Dios. Dice que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Estas son las cualidades que la palabra de Dios nos exhorta a lo que hayamos sido alcanzados por la gracia del Señor. Porque antes, verso 3, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. En otras palabras, éramos lo mismo que es el mundo que usted ve hoy. Estamos igualitos a ellos. Lo que pasa es que a muchos ya se nos olvidó que también participamos en ese mismo mundo que usted ve que están participando los demás. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad.
y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir la herencia de la vida eterna. Aquí encontramos palabra tan clara, tan poderosa, que es necesario que nosotros la atesoremos, la guardemos en el corazón y que procuremos entenderla. Debemos procurar entender lo que Dios le está hablando a su pueblo redimido, a su pueblo que Él regeneró, a su pueblo que Él escogió del paquete y le dio lo más valioso, que es la mayor esperanza que el mundo anhelaría tener, pero no tiene, pero que usted y yo la recibimos, porque todo aquel que haya recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador y vive para Él, vive no la vida de decir lo recibí y ya, sino que recibió al Señor, pero lo hizo el Señor de su vida. Ahora se somete en obediencia a Él, porque si Él es el Señor, entonces vamos a obedecerle a Él, para que no suceda lo que Él tuvo que decirle una vez: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo le digo? Entonces todo esto, mis amados, es de suma importancia que nosotros meditemos en estas palabras, que atesoremos en nuestro corazón estas palabras que son tan valiosas para perseverar en este tiempo que no sabemos los días que nos resten aquí en la tierra, pero mientras estemos aquí tenemos la mayor esperanza de lo que vamos a recibir cuando partamos de este mundo. Mientras estemos aquí, estas son las exhortaciones que nos da la palabra del Señor. El pecado es el enemigo número uno que ha matado y sigue matando a la humanidad. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Por lo tanto, hermano, así como Dios nos alcanzó, como fuimos alcanzados sin nosotros hacer absolutamente nada, ahora Dios nos da una encomienda a nosotros. Es que nosotros debemos ser bondadosos y debemos procurar que esta gracia que nosotros hemos recibido, nosotros ser partícipes para que otros también la reciban. Dice en el libro de Hebreos, hay una palabra muy importante, porque debemos procurar ayudar a los demás a alcanzar esta gracia. En el capítulo 12 y versos 14 y 15 dice la palabra de Dios: procuren, dile a tu hermano, procura estar en paz con todo. Procuren estar en paz con todo y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y aquí hay un verso muy importante que debemos procurar entender. Dice el verso 15: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. O sea, Dios nos está comprometiendo a nosotros a que no nos quedemos solamente de brazo cruzado. Oh, ya yo tengo la gracia, ya está bien. Ahora, ¿cómo está tu hermano? ¿La alcanzó? ¿No la ha alcanzado? ¿En qué yo puedo colaborar para que mi hermano también alcance la gracia de Dios? Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. ¿Por qué? Porque el que no ha recibido la gracia de Dios, dice la palabra, que es como una planta de raíz amarga.
Porque lo que endulza a un ser humano es la gracia de Dios. Todos éramos amargos. Respondíamos con insultos, maltratábamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque estábamos amargos. Pero cuando la gracia llegó, nos endulzó. Ahora tenemos que manifestar cómo nosotros podemos colaborar, cooperar, para que otros sean alcanzados por la gracia. Encontré la respuesta en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Dice el Señor, hablándonos a nosotros, lo que hayamos alcanzado la gracia. Dice: los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestra las debilidades de los que son menos fuertes, y no buscar que a nosotros mismos, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Esta es una partecita un poquito compleja, pero sumamente interesante. Porque aquí es donde entra una parte de negarme a yo mismo, de que yo debo sacrificarme para que el otro avance, de que yo debo de tenderle la mano al otro que está cayendo, de que yo debo de levantar al otro que se ha caído, que yo debo de animar al otro que se ha desanimado. Esta es una manera de colaborar para que el otro reciba la gracia de Dios. Le voy a repetir el verso porque es de suma importancia. Los que somos fuertes, eso quiere decir los que hemos sido alcanzados por la gracia, debemos aceptar como nuestra las debilidades de los que son menos fuertes, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Y dice el verso 2: todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Estuve predicando en estos días parte de esto. La obra de Dios no es otra cosa más que la ayuda que yo pueda colaborar con mi hermano, de ayudarlo en su edificación. Eso es lo que es la obra de Dios. Cuando yo me agacho para que el otro pase, yo estoy echándole la mano, estoy ayudando a mi hermano en su edificación. Cuando yo hablo con mi hermano, le doy palabra de aliento, le doy motivación si está decaído, yo estoy colaborando con la edificación de mi hermano. Entonces en nosotros está la ayuda de edificación, pero también puede estar la de destrucción. Porque un hermano, sin darse cuenta o dándose cuenta, puede destruir la edificación de otro, o ayudarle a destruir la edificación de otro. De la misma manera que también puede ayudarle a la construcción, a la edificación de otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo, la palabra nos da la respuesta. Haciendo de la debilidad de los otros como que somos nosotros. Aceptando la palabra que dijo el Señor. Lo que tú no quieras que te hagan a ti, no se lo haga a los demás. En esto está cumplida toda la ley. En hacer lo que tú quieres que hagan contigo. Cómo tú quieres que te traten, cómo tú quieres que te hablen, cómo te gustaría que se comporten contigo. Bueno, cuando estamos en ese ambiente y lo hacemos así, hermano, y todos podemos fallar y equivocarnos, pero ya tenemos la gracia de Dios en nosotros que nos capacita para reconocer que si hemos fallado, vamos a los pies de Cristo. Señor, fallé, ayúdame a enmendar el asunto, porque yo no quiero ser un estorbo en la edificación de mi hermano.
Entonces eso es lo que la gracia de Dios, que debemos procurar hacer, porque haciendo esto ayudamos a la edificación y esto agrada el corazón de Dios. Cuando nosotros tomamos las debilidades de los otros como si fueran nuestras, nos agachamos para que el otro pase, nos ponemos de ladito para que el otro pase. Eso es colaborar en el reino de Dios. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hermano, es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios y que hagamos lo más sencillo que tiene la palabra. Las exhortaciones que como a un pueblo escogido, que Dios ha escogido, le da. No hay ni que profundizar mucho, sino ir a lo básico. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dame tus ojos para ver. Ábreme el camino para caminar. Dame tus pies. Yo quiero ser tu mano, Señor. Yo quiero ser tu boca. Estas son las oraciones que debemos hacer. Yo quiero ser como tú, Señor. Debemos procurar, mis amados, ayudarnos mutuamente en esta jornada de trabajo, de edificación que llevamos cada uno de nosotros. Esto nos ayudará y esto nos dará la garantía que un día nos enfrentemos delante del Señor y poder oír la palabra de Dios cuando nos diga: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Recuerde que todo radica en un día. Todo radica para un día. Todo lo que vamos experimentando, vamos haciendo acá, todo termina en un día. Así que procuremos que hasta que llega ese día vamos acumulando puntos, para que cuando lleguemos allí, dice la palabra, no seamos avergonzados, sino que podamos llegar con nuestra frente en alto, con un corazón agradecido. Señor, porque no fue fácil. Viví en un mundo terrible. No fue fácil, pero llegué. Gracias, Señor. Me tocó bregar con fiera en el camino. Señor, pero llegué. Esa tiene que ser la meta de cada cristiano, de cada creyente. No es fácil. Recuerde que lo bueno no es fácil. Decir me equivoqué no es fácil. Decir perdóname no es fácil. Humillarme y caminar la milla extra no es fácil. Pero al final tendrá tu recompensa. Al final, y dice un dicho que dice que el final es el que cuenta en todo. Entonces, que no seamos de lo que comenzaron y que se queden en el camino, porque algo se interpuso que pudo más que la gracia de Dios. Que la gracia que Dios haya derramado en su corazón, actívela cada día. Porque Dios te puede estar diciendo, en medio de la aflicción y del problema, bástate mi gracia. Porque ya tú estás equipado, estás preparado para hacer lo que antes no podía hacer. Lo que antes no podía hacer porque no estaba la gracia en ti, ahora sí lo puede hacer. En otras palabras, delante de Dios no tenemos excusa. Amén. Recuerda, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos miró con ojos de bondad, de amor y de misericordia, y nos salvó cuando estábamos en el mismo paquete de los demás. Y nos trajo a vivir, a habitar en su reino, para que ahora mostremos verdaderamente la diferencia que es el reino de Dios y cuál es el reino que hay en el mundo afuera. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta jornada que todavía llevamos cada día. Y como le decía,
Es una jornada que termina el día que cerremos nuestros ojos acá y lo abramos allá frente al Señor. Mientras tanto estemos aquí, pidámosle al Señor de todo corazón que necesitamos su gracia cada día. Necesitamos abundancia cada día de su gracia, de su amor y de su misericordia. Ya Él derramó su amor en nuestros corazones. Que ese amor crezca en nosotros cada día más. Pidámosle al Señor en esta hora que Él derrame en cada uno de nosotros espíritu de perdón, que seamos fortalecidos y que seamos capacitados para entender el propósito bendito de Dios con cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora por tu bendita palabra. Y te pido, oh Dios, que de tu trono de la gracia tú derrames favor y misericordia sobre tu pueblo, Señor. Padre, aquellos que todavía no han logrado entender lo que han recibido, lo que tú le has dado, abre los ojos, Señor, para que entendamos la gracia que ya tú depositaste en nosotros, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, que son de edificación para nuestras almas, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo